Bienvenidos a nuestro podcast Pensamiento Crítico. Nicaragua lleva años paralizada, no solo por la opresión, sino por un enemigo interno más corrosivo. La profunda desunión en las agrupaciones, caudillismo, desconfianza, intereses personales y otros. Hoy, examinamos la idea que busca romper este ciclo de divisiones y construir un frente único antidictatorial. Hablamos de Somos Nicaragua. Este movimiento ofrece una estrategia radical y sin concesiones. Rechaza tajantemente el diálogo, la negociación o las elecciones con el régimen, argumentando que solo conducirían a la perpetuación de la impunidad. La única vía, afirman, es la expulsión de la dictadura mediante la implementación de todas las formas de lucha. ¿Podrá este plan, basado en la transparencia y la superación del caudillismo, ser la hoja de ruta definitiva para alcanzar la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua? Comenzamos. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un laberinto político, de los que marcan época. La oposición nicaragüense y su incapacidad crónica para formar un frente unido. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos fascinantes. Por un lado, análisis que diseccionan el porqué de esta fractura. Y por otro, una propuesta muy concreta de un grupo llamado Somos Nicaragua. Que es casi un manual de instrucciones. Exacto. La misión es entender las raíces de esta desunión, pero sobre todo analizar si existe una hoja de ruta viable para construir, desde cero, una alternativa real. Pues vamos a ello. Así que, vamos a desgranar esto. El punto de partida es una pregunta que parece sencilla pero esconde una complejidad enorme. ¿Qué impide que gente que comparte un mismo adversario se ponga de acuerdo? Pues mira, los materiales que hemos revisado apuntan a que no hay una sola respuesta. Es más bien una red de problemas que se alimentan entre sí. No es una sola grieta, digamos. No, para nada. Es un edificio entero lleno de fisuras. La primera y más evidente, según los análisis, es la estratégica. Es el dilema de siempre, pero llevado al extremo. Por un lado, tienes a los que defienden la confrontación total, la ruptura. Para ellos, sentarse a hablar con el régimen es una forma de blanquearlo, de darle oxígeno. La postura de ni agua, confrontación sin concesiones. Sin concesiones. Cualquier diálogo es una traición. Y en la otra esquina, pues tienes a sectores que no descartan una salida negociada o incluso participar en unas elecciones, siempre y cuando... Siempre que haya unas condiciones. Claro, unas condiciones mínimas de limpieza y transparencia. El problema es que no es una diferencia de matiz, ¿sabes? Son dos caminos que van en direcciones opuestas. Y el resultado es parálisis, me imagino. Parálisis. Porque no hay un plan de acción, una estrategia común que todos acepten. Claro, si la mitad del equipo quiere jugar al ataque y la otra mitad a la defensiva, al final nadie se mueve del centro del campo. Pero esto va más allá de la estrategia, ¿verdad? Sí, mucho más. Los documentos inciden en un tema de fondo, la representatividad, o más bien la falta de ella. Sí, y este es un punto de fricción constante y muy doloroso. Se habla de organizaciones, sobre todo en el exilio, a las que se acusa de ser siglas sin miembros. O sea, fachadas con un líder muy visible. Pero sin nadie detrás. Un general sin ejército, por así decirlo. Exactamente. Y esto se conecta con otra acusación muy grave que se repite en los textos, el caudillismo. Has mencionado el caudillismo, que es una palabra que oímos mucho en el contexto latinoamericano. Para que estemos todos en la misma página, estamos hablando de este liderazgo tan personalista, ¿no? Precisamente. Del líder fuerte que está por encima de las instituciones, del propio movimiento. La idea es que la lealtad no es a un proyecto o a unos principios, sino a una persona. Y los documentos argumentan que ese ha sido el cáncer de la política nicaragüense durante décadas. Ya, tanto en el gobierno como en la oposición, irónicamente. Ahí está la ironía. Esto genera una desconfianza enorme, porque las bases sienten que las alianzas que se anuncian son, en realidad, pactos entre élites que no responden a la gente. Y me imagino que donde hay caudillos y falta de representatividad, pues el siguiente ingrediente es la desconfianza pura y dura. Los egos, las agendas ocultas. Es el tercer gran pilar de la fractura. Los análisis describen un ambiente de recelo profundo, alimentado por años de conflictos internos. Hay acusaciones constantes de que ciertos líderes priorizan sus ambiciones, su protagonismo,
o incluso el control de los recursos económicos que reciben, por encima del objetivo común. O sea que se menciona un miedo muy concreto a perder el control. Sí, un miedo a que si me integro en un frente más amplio, pierdo mi pequeña parcela de poder, mi organización, mis donantes. Es un cálculo casi empresarial que bloquea cualquier avance colectivo. No es solo ideología, es también una lucha por la supervivencia y la relevancia de cada grupo. Y aquí es donde la cosa se retuerce aún más. Sí, porque las divisiones ya no son solo sobre Nicaragua. ¿Cómo? Los textos citan debates encarnizados sobre figuras como Donald Trump, la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza. Espera un momento. O sea que mientras el país vive una crisis profunda, parte de la oposición está dedicando energía a discutir sobre política exterior que a primera vista tiene poco que ver con su lucha. Parece contraproducente, ¿verdad? Pero refleja hasta qué punto están fragmentados. Y junto a esas divisiones importadas está la gran división histórica. ¿Cuál debe ser el papel de Estados Unidos? Ah, el eterno debate. Y argumenta que la liberación de Nicaragua debe ser obra de los nicaragüenses. Vale, el panorama es desolador. Desconfianza, egos, fractura estratégica, ideológica. Si nos quedáramos aquí, el análisis sería muy pesimista. Mucho. Pero lo interesante del material que tenemos es que dedica la mitad de su análisis no a lamentarse, sino a proponer una salida. ¿En qué consiste ese cómo sí que plantea el grupo Somos Nicaragua? Pues su punto de partida es un descarte. Ponen sobre la mesa 3 posibles vías y eliminan 2 de ellas. La primera, obviamente, la del oficialismo, la del orteguismo, que es negar la crisis. Ok, descartada. La segunda vía, que descartan, es la que llaman de aterrizaje suave. Aterrizaje suave. ¿A qué se refieren con eso? A una transición negociada con el régimen actual, una especie de pacto entre élites para cambiar algunas cosas sin que cambie lo fundamental. Ya veo. Según Somos Nicaragua, esta vía llevaría inevitablemente a la impunidad de los responsables de la represión y mantendría intactas las estructuras de poder autoritarias. Por eso la rechazan de plano. De acuerdo, ni continuismo ni pactos con impunidad. ¿Cuál es su tercera vía, entonces? La llaman la expulsión de la dictadura, mediante una revolución democrática. Una revolución democrática. Sí, y el matiz es importante. No hablan solo de sacar a un gobierno, sino de romper de raíz con un modelo de poder autoritario y caudillista que, según ellos, ha marcado la historia del país. Es una ruptura total. Su tesis es que la dictadura no se va a ir por las buenas y que el pueblo tiene el deber de organizarse para forzar su salida. Vale, es una apuesta muy contundente. Pero, entonces, si el problema era la falta de representatividad y los pactos de cúpulas, ¿cómo proponen ellos construir esa fuerza? Exacto. Y ahí está el núcleo de toda su propuesta. Su respuesta es que la unidad no se decreta en una reunión, sino que se construye desde abajo. Su obsesión es la organización. O sea que para ellos la unidad es la consecuencia de la organización. No la causa. Justo. Interesante. No es unámonos y luego vemos, sino organicémonos y de ahí nacerá la unidad real. ¿Y cómo se come eso? ¿Cuál es el plan práctico? Proponen algo muy ambicioso. Una estructura organizativa dual. La idea es crear un equipo organizador central que se divide en 2 grandes brazos que funcionan en paralelo. Un equipo exterior y un equipo interior. Esa idea de 2 brazos ya es muy potente. Sugiere que el problema no se puede solucionar solo desde el exilio ni solo desde dentro. Necesitan ambas cosas a la vez. Cierto. Y no solo eso, sino que deben estar perfectamente coordinadas. El equipo exterior tiene la misión de aprovechar las libertades que hay fuera de Nicaragua para construir una base social masiva. Piensa que se habla de más de 500.000 de exiliados solo en los últimos años. Una base social enorme y desaprovechada. Exacto. Y la estructura que proponen para organizarla es casi corporativa. Sí, la comparan con la construcción de una pirámide, empezando por los grandes bloques continentales. Una dirección para América del Norte, otra para Europa, y de ahí vas bajando a países, estados, ciudades. Justo así. El objetivo es afiliar al mayor número de nicaragüenses posible que dejen de ser una masa anónima y se conviertan en una fuerza organizada. Quieren que cuando se hable de unidad no sea la firma de 5 personas en un documento. Sino la voz de decenas de miles de afiliados. Un momento.
Para que me haga una idea. Estamos hablando de intentar registrar y organizar a cientos de miles de personas repartidas por todo el mundo. La logística de algo así es monumental, ¿vale? Es como crear un censo y un partido político a la vez, pero en el exilio. ¿Y qué pasa con el brazo interior? Ahí las reglas del juego son radicalmente opuestas. Totalmente opuestas. Si para el exterior el modelo es una pirámide visible, para el interior olvídate de la pirámide. Piensa más en una red de células, como en una película de espías. Clandestinidad. Clandestinidad y compartimentación. El modelo debe ser, y cito textualmente, conspirativo y secreto. Se protege la identidad de los miembros, que se comunican con seudónimos. O sea que la estructura también es territorial, por regiones y municipios. Pero el objetivo es la resiliencia. Exacto. Si una célula cae, el resto de la red debe poder seguir funcionando. Es fascinante, porque están proponiendo crear dos mundos que casi no se pueden tocar. Uno a plena luz, buscando legitimidad pública, y el otro en las sombras, donde la confianza y el sigilo lo son todo. Y la coordinación entre esos dos mundos es el punto más delicado de toda la propuesta. Claro. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón sobre la legitimidad democrática, porque describes una estructura que para ponerse en marcha necesita empezar de arriba hacia abajo, y esa es la promesa rota de tantos movimientos. ¿Cómo aseguran que no se quede en esa primera fase? La propuesta lo aborda directamente. Reconocen que el impulso inicial tiene que ser de arriba abajo por pura necesidad práctica, pero el objetivo final, la prueba de fuego, es que todo el sistema funcione a la inversa, de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Una vez que las células de base estén creadas, tanto en un barrio de Managua como en una ciudad de España, serían esas bases las que elegirían democráticamente a sus representantes para los niveles superiores. La legitimidad vendría del voto directo de los afiliados. Exacto, no de la autoproclamación. Entendido. Es un plan increíblemente detallado. Pero volvemos a las barreras del principio. Tienes un plan perfecto sobre el papel, pero sigues teniendo a gente que desconfía entre sí. ¿Cómo resuelve este manual los problemas de cultura política? Pues proponen varias herramientas para forjar esa nueva cultura. Frente a las divisiones ideológicas, la receta es lo que llaman un consenso estratégico mínimo. Que suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa decir, miren, podemos pasarnos la vida discutiendo sobre Ucrania o Gaza, y mientras tanto, el problema principal sigue ahí. La propuesta es aparcar esos debates. Y centrarse solo en la agenda nicaragüense. Exclusivamente. Democracia, derechos humanos, justicia, corrupción. Adoptar una neutralidad estratégica en conflictos que no les afectan directamente para no importar fracturas ajenas. A primera vista suena lógico, ¿no? Dejar de lado los problemas del mundo para centrarse en los de casa. Pero, ¿es tan fácil en la práctica? Me imagino que para muchos activistas, estas posiciones son el núcleo de su identidad política. Lo abordan planteando que la prioridad absoluta es la causa nacional. No se pide a nadie que renuncie a su ideología, sino que entienda que en esta fase el único punto en el orden del día es Nicaragua. Ya. Y esto conecta con cómo quieren resolver el otro gran debate, la injerencia extranjera. El eterno dilema sobre Estados Unidos. Su respuesta a esa división es reafirmar la soberanía nacional como un principio sagrado e irrenunciable. El apoyo internacional, dicen, es bienvenido y necesario. Pero debe ser un complemento. Siempre un complemento al esfuerzo de los nicaragüenses, nunca al motor principal. De hecho, proponen diversificar las alianzas, buscar más apoyo en Latinoamérica, en Europa. Para no depender de un solo actor. Justo. Entonces, si conectamos todos los puntos, el objetivo final parece ser mucho más ambicioso que simplemente cambiar un gobierno. Mucho más. Se trata de forjar una nueva cultura política. La propuesta habla explícitamente de usar la propia organización como una escuela de democracia interna, tolerancia y diversidad. Es decir, La idea es que, al obligar a gente de distintas ideologías a trabajar juntos en equipos, se vaya superando en la práctica ese caudillismo histórico y esa desconfianza. practicar la democracia para poder ejercerla después. Es un cambio de mentalidad radical frente a la cultura de buscar al salvador, al líder carismático. Totalmente. Se trata de construir en la propia lucha el tipo de cultura democrática y participativa que se quiere para el futuro del país. Que la organización sea el espejo de la Nicaragua que imaginan.
Hemos viajado desde un diagnóstico bastante sombrío de desunión, alimentada por egos y desconfianza, a una propuesta que le da la vuelta al tablero. Una que dice la unidad no se pacta entre líderes, se construye ladrillo a ladrillo desde una base organizada y legitimada por el voto. El argumento central es demoledor en su simplicidad. Una unidad real solo puede nacer de la representatividad. Si no representas a nadie más que a ti mismo, tu firma tiene muy poco valor. El reto es gigantesco. Gigantesco. Depende de coordinar la libertad y los recursos de una diáspora global con la valentía y el sigilo de una lucha clandestina. Es, en esencia, un intento de sustituir los pactos de poder por un poder organizativo real, que emane de la gente. El plan es increíblemente detallado, casi un manual de ingeniería para construir un movimiento, pero me queda una pregunta flotando en el aire y es la más humana de todas. Si la desconfianza histórica es tan profunda, tan visceral como la describen los análisis, ¿cómo se da ese primer paso? ¿Qué hace que líderes que llevan años compitiendo acepten empezar a construir juntos esta estructura desde cero, cediendo el poco o mucho control que ahora tienen a un proyecto común?